primero, para poder mirar básicamente lo que es tipología, ¿sí? Y clase de texto o géneros discursivos, ¿sí? Que vamos a mirarlo un poquito ahora, a ver, entre todos. Bien, a ver, aquí va. ¿Ya lo pueden visualizar al práctico? Igual algunos lo han estado leyendo, o sea, evidentemente, que Sí, está bueno. ya se ve. Perfecto, gracias. Bien, veamos. Fijémonos entonces acá, primero, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes acá? En el título tenemos reconocimiento de tipología textual, o sea que vamos a tener que saber reconocer el tipo de texto, que cuando hablamos de tipo de texto, recuerden que estamos hablando de secuencias dominantes y secuencias auxiliares, género discursivo y discurso social. ¿Sí? Esos tres elementos vamos a tener que saber distinguir de manera clara. Para esto nosotros vamos a tener en consideración la propuesta del texto de Ares Ares, lo tienen en el Classroom, y también lo tienen aquí un poquito presentado en las diapositivas que miramos un poco recién. ¿Qué es lo primero que van a tener que hacer? Vamos a hacer algunas actividades juntos, algunos puntos juntos. Lee atentamente los siguientes textos, teniendo en cuenta la teoría sobre secuencias textuales prototípicas de Jean-Michel Adam, lo que vimos recién, que decir Adam, o en este caso Ares Ares, lo que hace es una lectura de Jean-Michel Adam, que es lo que nosotros estamos leyendo. Recordad que la secuencia dominante es la que determina la tipología de un texto. ¿Bien? Que es lo que acabamos de mirar recién. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Empecemos por el primero. Recordemos que más adelante dice que ustedes tienen que hacer solitos, o sea que eso no vamos a hacer nosotros, los textos 3, 4, 8, 10, 11 y 15. Esos son obligatorios, eso los tienen que hacer solos ustedes. Nosotros vamos a mirar hasta antes de las 6 un poquito algunos de los otros. ¿Bien? Veamos primero el texto número 1, la contaminación ambiental. Lo vamos a leer tratando de ir pensando en cuál es la secuencia dominante, ¿sí? Recordemos que la secuencia dominante es la que, como dice la misma consigna, la que me va a ayudar a determinar el tipo de texto en este caso, ¿sí? Entonces, lo leemos a ver qué tipo de texto creen ustedes que es. ¿Bien? La contaminación ambiental. La contaminación ambiental es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o desequilibrio en el ambiente. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por tanto se genera como consecuencia de la actividad humana. Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en realidad y cantidad relativa suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad relativa puede expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el nombre de concentración. Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento de la población y el consumo, combustibles fósiles, la generación de basura, desechos industriales, etc. Ya que al aumentar estos, la contaminación que ocasionan es mayor. Los contaminantes, por su consistencia, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Se descartan los generados por procesos naturales, ya que por definición no contaminan. Bien, pregunta ahora. Según y a partir de lo que hemos leído, en realidad, ¿a qué tipo de texto correspondería este primero? ¿Explicativo? Podría ser explicativo, pero también aquí fíjense que está bueno explicativo. Descriptiva. Argumentativa, secuencia descriptiva y argumentativa. Descriptiva. ¿Dónde ven ustedes argumentación aquí? ¿Instructivo? Es descriptivo. Instructivo no. ¿Sí? Fíjense que no hay una cuestión de instrucción. Pero alguien dijo por ahí argumentativo. Entonces, a ver, pregunto, ¿dónde ven
un rasgo de argumentación. Pero recuerden que nosotros estamos tratando de determinar en este caso la tipología del texto, o sea, la secuencia dominante, la que envuelve a todo el texto. Alguien dijo argumentativo por ahí, no puedo verle el nombre, entonces no importa, igual es... Yo dije. Bien, 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 ahí Sí, Omar se hace cargo. Bueno, a ver. sí, en primera instancia, pues, obviamente la dominante sería descriptiva, pero ahí justamente estaba buscando la palabra que podría ser que trata de explicar lo, ¿cómo se dice? Eh, es como que yo entendí como que esta tarea de explicar algo en concreto. Ujú. Exactamente. Más, Omar, más que tratar de convencerme, lo que se quiere hacer claramente aquí, como vos estás diciendo, es explicar, ¿sí? Entonces, va mostrando, primero define, fíjense ustedes, qué es la contaminación, ¿sí? A través del verbo ser, ¿no? Y luego va diciendo a partir de qué yo puedo determinar la contaminación. Entonces ahí ya tengo más bien una cuestión de tratar de explicar también, ¿no? Primero defino y después voy explicando en qué consiste la contaminación. ¿Sí? Entonces, sí, Perdón que la interrumpa. no, no hay Yo problema. también dije argumentativo porque Ajá. hay partes en donde, por ejemplo, dice al final, ¿no? La contaminación por su consistencia se clasifican en sólido, etcétera, o más arriba que dice la contaminación que ocasiona es mayor. Es como que está tratando para mí de argumentar qué es lo que produce o algo ¿Qué es así. lo que causa? Bueno, eso, Claro, como dice claro. la compañera. Bien, a ver, ahí Jonathan. Eh, fíjense ahí todos que en realidad no nos está dando una postura aquí, porque para que nos dé una postura, nosotros tendríamos que tener claramente una toma de postura teniendo en cuenta el uso de lo que se denominan subjetivemas. Entonces tendría que estar haciendo una valoración, ¿no? Por ahí quizás podríamos considerarlo en la palabra daño, el sustantivo que aparece al principio, pero después no hay otra marca léxica, una marca de palabra que nos permita decir que estamos ante un texto argumentativo. ¿Sí? Profe, Fíjense, sí, sería, o sea, sería argumentativo si, como usted dice, adoptar una postura tipo la contaminación ambiental es mala porque, y pasar exactamente. a explicar por qué para él la contaminación es mala. Exactamente, ¿sí? Muy bien, exactamente. Aquí, en este caso, yo no tengo argumentación, ¿sí? Si bien está hablando de un tema que puede llevarnos a pensar en la posibilidad de argumentar, en este caso yo no puedo afirmar que se intenta convencer algo porque no hay una postura respecto al tema, ¿sí? Aquí solamente una de las palabras que podría dar un indicio, pero que no es suficiente, fíjense que es la palabra daño, como les decía recién, porque dice la contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño o desequilibrio en el ambiente. Pero en realidad esa es una definición, ¿no? Tampoco es que está dándome una postura respecto del tema. Y tampoco lo hace luego, ¿sí? Porque si bien también dice, es una alteración negativa del estado, lo podemos ver de manera objetiva esto, ¿no? Porque al decir que estamos alterando el estado natural del medio ambiente, estamos diciendo, estamos describiendo qué es la contaminación, estamos definiendo solamente qué es la contaminación. Y luego, fíjense, cuando dice para que exista contaminación, la sustancia dice, ¿no? Y sigue. Ahí también está explicando por qué se puede hablar de contaminación o en qué consiste también la contaminación. ¿Sí? Entonces, es importante tener bien presente esto, ¿no? Por ejemplo, en un texto argumentativo, la presencia es subjetiva, más que una de sus compañeras, no llegué a ver el nombre porque acá me cambia rapidito cuando hablan, dijo que tiene que haber una postura clara y una defensa clara de esa postura que se está presentando en ese caso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí?
Bien. Tengan presente, ¿Profe? perdón, sí. Profe, disculpe, Sí, te escucho. entonces quedaría como explicativa. Este texto ahora vamos a ver. Este texto, a ver, para mí es más expositivo y después plantea la cuestión explicativa, ¿sí? Fíjense que inicia tratando de definir qué es la contaminación. ¿Cómo o yo me puedo dar cuenta o cómo yo digo para mí que es primero, más bien expositiva? Porque fíjense que tienen ustedes el verbo ser. El verbo ser es una de las características que me va a permitir a mí dar cuenta de lo que es un texto expositivo, ¿sí? Si miramos las secuencias propuestas, las que miramos hace un ratito en el PowerPoint, cuando hablamos, fíjense, ¿no? En realidad, aquí se habla de explicativa y expositiva como una sola. ¿Cuál es el verbo, ¿no? Fíjense, verbo que se utiliza para definir ser, ¿no? Se llama, se define, se refiere, se entiende. Son los verbos que nos ayudan a nosotros a dar cuenta que estamos ante ese tipo de verbo. Entonces, yo en principio diría, bueno, es positiva. Pero fíjense que están, según lo que nosotros vimos, en la misma secuencia, ¿sí? Pero yo sí la abriría, ¿no? Expositiva, por un lado, y después explicativa más adelante, ¿no? Que ahora vamos a mirar un poquito. Veamos acá, a ver si puedo dejar de... ¿Ven este cuadrito que estoy presentando ahora o no? Sí, profe. Sí, profe. El desarrollo, digamos, que hice. ¿Lo ven? Sí. No, profe. Ah, no. Oh, ¿por qué me dicen que sí? Sé que no están mirando lo que yo les estoy mostrando. Bueno, nada, vamos acá un ratito. Vamos a mostrarles un intento ahí de análisis. Fijémonos aquí, ¿no? Para mí el primero, yo les puse que el primero, fíjense que era positivo, ¿no? Porque la secuencia dominante para mí es la expositiva y como auxiliar aparece la explicativa. ¿Cuál sería para mí la clase de texto o género discursivo? ¿A qué puede pertenecer? ¿Dónde puedo encontrar, y tengo que pensar, dónde puedo encontrar un texto expositivo? Por ejemplo, en un manual, ¿no? O en un libro, no sé, un libro científico, en una enciclopedia también podría decir. ¿Y a qué discurso social va a pertenecer? En este caso, al científico. ¿Profe? Sí. Cuando hagamos el TP, con que pongamos un ejemplo basta. ¿Ejemplo te referís a la tabla B? Claro, en la clase de texto género discursivo. Es que, a ver, la clase de texto género discursivo, cada uno de ustedes tiene que poner una sola clase de texto. Claro, por eso yo decía con que pongamos uno, digamos, porque vio que usted dijo manual, un texto. Claro, bien, Claro, ahí vamos, ay, no llegué a ver tu nombre, me cambié rápido. Es una sola clase de texto género discursivo. Lo que pasa es que si yo no tengo datos, como en este caso, fíjense que tenemos el texto así solito, pueden ser varias cosas, puede ser un manual, solamente tengo el título, pero no hay una referencia. ¿Ven? Puedo decir que es un manual, o puedo decir que forma parte de una enciclopedia, ¿sí? O puede formar parte, no sé, hasta de una ponencia, quizás, ¿no? Por decirles algo. Pero en todos los casos va a ser una sola clase de texto género discursivo. Así que como en este caso no cuento con datos específicos, no tengo plena seguridad de cuál es el género discursivo. Pero en otros casos sí voy a tener todos los datos. Entonces ahí no tengo que tener ninguna duda, ¿no? Tengo que fijarme ahí bastante bien cuál va a ser, en este caso, cuál va a ser la clase de texto o género discursivo, ¿no? Como en este chapa. A ver, estoy acá hablando con el más chiquitito. Me lo han dejado ahora. Bien, a ver, fijémonos acá. Voy a mostrarles ahora. Vamos a ir para ver la diferencia, a ver si podemos verla.
Sí, a ver, ahí estaba viendo en el chat, recién llegué a ver, ay, se me fue. Eh, Recién una de las compañeras, Nahuel, compañero, hay una compañera que salió del Zoom sin querer, si la pueden volver a aceptar, no sé, bueno, Zule Tapia. Calculo que sí, si estaba desde antes, bueno, la admitamos. Lo que pasa es que la idea es que después no pongan la asistencia con, ¿no? Eh, Ya puede cerrar si quiere el formulario, porque usted ya lo cierra y ya no lo completan más los estudiantes. ahora nomás lo voy a subir directamente ya, sí, porque si no, es todo un tema. Es por respeto a ustedes que lo hacemos, en realidad. ¿Sí? No, ya lo subo directamente, así ya me olvido. ¿Sí? Sí, ya lo subí a mi Drive, así que ya está. Ya no, si alguien más se suma, ya no lo voy a considerar. O sea, en la lista, digo, ¿no? Sí pueden estar, pero ya la asistencia Profe, no pueden. Sí. a mí yo sí estaba en la clase y sí puse la asistencia, pero se me salió, Listo. Bien, bien. Sí, por eso digo, ahí no por hay eso volví a drama. ingresar. Bueno, sí, ahí no hay problema. El tema es que a veces algunos ingresan solo, no es tu caso, pero hay algunos que ingresan a última hora por ahí para llenar la asistencia y nada más. Y no es Sí. justo para el que estuvo, pero no es tu caso. Sí, 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 ahí vi que estabas desde el principio, no te preocupes, Zulem. Bien, a ver, fijémonos aquí, Profe, miren, sí, ¿puedo preguntar una duda que me quedó de la parte sí, teórica, digamos? Que y a ver, si, ya si pasó, todo pero lo bueno, gen... No, no, pero es también referido con esto, un sí, no, poco. está bien, era un chiste, dale, decime. Ah, sí, por ejemplo, usted dijo que dentro de una tipología textual existen distintos géneros discursivos o las clases de textos. Ujú, sí. Este, esas clases de texto o géneros discursivos no siempre van a pertenecer, aunque estén dentro de una misma tipología textual, no siempre pueden llegar a pertenecer a un mismo discurso social, ¿verdad? Exactamente, sí, porque por ejemplo, no sé, qué sé Por yo. ejemplo, si tengo una noticia o Ujú, un ensayo argumentativo, los dos pertenecerían a a la tipología textual argumentativa, ujú, pero son de diferentes discursos sociales, ¿verdad? exactamente, sí. Pueden pertenecer a distintos discursos sociales. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver. Por ejemplo, como dije, la noticia que pertenecería al discurso social de un ámbito periodístico y el Bien, ensayo argumentativo de un ámbito académico, exactamente, bien. O pero también los dentro dos de pertenecen a la tipología textual argumentativa, la noticia, no. En realidad, a ver, ¿no? sí el texto, sí un ensayo, pero a ver, un texto de opinión, por ejemplo, ese sí podría ser Mm. argumento, pero no una noticia. Una Ah, noticia por bien. lo general, fíjate que la noticia por lo general puede ser más bien narrativa, quizá descriptiva, ¿sí? Pero no tanto argumentativa, no, la noticia no. Sí hay otros géneros discursivos dentro del periodístico que pueden acercarse a la argumentación, que son la editorial, perdón, o el editorial, está bien dicho, el editorial o también en un texto de opinión, algunas cartas de lectores, por ejemplo, Ah, ¿sí? bien. Pero no la noticia. ¿Bien? Bueno, gracias, profe. No, de nada, está bien. Bien, a ver. Veamos acá estos dos textos. El primero que ya lo leímos y el segundo que trata el mismo tema, ¿no? Fíjense ustedes que eso también es otra cuestión importante a considerar, que el tema no hace a que tenga, a que la pertenencia a una tipología. A ver, ahí va. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que yo hable de la contaminación. Apenas muchos vieron el título del texto 1, la contaminación ambiental, dijeron y pensaron que podía ser, no muchos, algunos pensaron que podía llegar a ser argumentativo, ¿sí? Quizá por el tema, pero fíjense que el tema no hace, ¿no? Por lo general no va a hacer al tipo de texto, ¿no? El primero, la contaminación ambiental que leímos recién, es un texto que es más bien explicativo, expositivo, ¿no? Porque define, pero no tiene en ese caso una cuestión argumentativa.
Vamos a ver la diferencia ahora con este segundo texto, ¿no? En este segundo texto, fijémonos, ya hay palabras que dan cuenta de esta cuestión subjetiva, ¿no? De una idea de valorar, de evaluar situaciones, objetos, ¿sí? Y esa evaluación y esa valoración que se va a hacer, eso sí va a dar cuenta de lo que es la argumentación en este caso, ¿sí? Y vamos a ver también qué otras posibles secuencias podemos encontrar aquí. Lo leo primero, vamos bien con el tiempo. La contaminación del riachuelo otra vez en el centro de la polémica. Mientras que el conflicto por Botnia sigue creciendo, todavía sigue en discusión qué hacer con el riachuelo, cuya contaminación afecta a 5 millones de personas. Publicada el 28 de noviembre de 2007 a las 19:30 en la sección Sociedad. Ya al decir sección Sociedad, ¿sí? ¿Dentro de qué ámbito estaría este texto? ¿Qué se les ocurre? A la hora de diario. ¿Cómo? ¿O revista? Bien, exactamente, diario, revista, creo que dijiste primero, ¿sí? Fíjense ustedes que al decir sección sociedad ¿sí? Nos remite a lo que es el ámbito periodístico, y entonces ahí podemos pensar en una revista o en un diario también, ¿por qué no? ¿Sí? El tema, y fíjense ustedes que está remitiendo a un ámbito distinto al otro, al primer texto. El primer texto, al parecer, pertenece más a lo que es un ámbito más bien académico, ¿sí? Por eso por ahí dijimos, podía ser un manual, quizás, o parte de una enciclopedia, distinto a este que ahora vamos a leerlo a ver qué ideas se les ocurre. En el día de hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en la Corte Suprema por el detestable estado del riachuelo. Este río, alimentado por diferentes ríos que nacen en el conurbano bonaerense, se encuentra en estado crítico desde hace ya varias décadas. En la audiencia desertó la muy cuestionada ministra de Medio Ambiente, Romina Piccolotti, que destacó algunas de las labores del Estado en el saneamiento del río, pero alejó al Ejecutivo de la responsabilidad final de mantener limpio el cauce del río. Es una responsabilidad social. Sí. Las empresas y los particulares deben tomar conciencia de la contaminación y del daño ambiental de sus acciones. Ese fue el argumento de Piccolotti. El hecho es que el riachuelo sigue contaminado y afectando la calidad de vida de más de 5 millones de personas afectadas por los tóxicos y los olores del río. Además de vertirse residuos cloacales y aguas servidas, muchas empresas han sido denunciadas por arrojar residuos tóxicos a las aguas del río. Hace años que el río perdió la capacidad de autodepurarse. Varias empresas deberán hacer sus descargas en los próximos días. Aguas Argentinas, Coto, Shell, Cervecería Quilmes, Molinos, Río de la Plata y una gran cantidad de curtiembres. Mientras tanto, salió a la luz un proyecto para la limpieza del riachuelo que había sido planificado en el gobierno del expresidente Menem, pero olvidado en el tiempo. Que las aguas servidas y los residuos tóxicos sean vertidos en el Río de la Plata y no en el riachuelo. Si bien no parece una solución, el caudal y superficie del Río de la Plata serían ideal para dicha actividad, debido a su alta capacidad de autodepurarse, según lo aseguran los especialistas. De todas maneras, no se descartaría un tratamiento de los residuos antes de ser vertidos al río. Bien, ¿qué sucede en este texto? ¿Cuál sería la intención, la función que opera principalmente en este texto? Vimos que pertenece al ámbito periodístico, al parecer, por los datos que tenemos. Profe, acá sí puede argumentar, digamos, con cifras, con formas, digamos, que sí hay contaminación en este riachuelo, porque se hizo, digamos, ¿cómo se dice? Un análisis y todo eso. Un estudio, exactamente. Sí, Karina. ¿Sí? Fijémonos que en este caso
¿sí? Hay una cuestión de tratar de poner en evidencia que hay una contaminación, ¿sí? Y además, fíjense que da cuenta de quiénes son los autores de esa contaminación y se lo demuestra a través de estas investigaciones que se han hecho, ¿sí? Es decir, con eso nosotros podríamos afirmar que estamos ante un texto que pertenece al tipo textual argumentativo, ¿verdad? Pero no solamente por lo que dijo recién la compañera, sino que también fijémonos y tratemos de rastrear entre todos algunos subjetivemas. ¿Cuándo tenemos subjetivemas? Dijimos recién. Subjetivemas vamos a tener cuando nosotros encontremos valoraciones, ¿sí? Por ejemplo, evaluaciones, ¿no? De algunos hechos o algunas situaciones o palabras también. Fijémonos, por ejemplo, en adjetivos en la primera oración, ¿no? Cuando empieza el texto, fuera de copete y demás, cuando empieza el texto, la primera oración, ¿dónde ven un adjetivo que puedan considerar que da cuenta de una valoración? Detestable puede ser, profe. Perfecto, Lucas, detestable. Fíjense que aquí, detestable no es una palabra que uno va a utilizar en un texto expositivo, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos ahí el paso de las secuencias, después ustedes miran ese paso tranquilos. En cuanto al léxico, por ejemplo, los sustantivos y los adjetivos no son valorativos, no va a haber nunca una valoración, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo afirmar que ante una secuencia explicativa expositiva no voy a estar, porque en este caso no estoy describiendo situaciones de manera objetiva, para nada, ¿sí? El lenguaje que estoy utilizando es bastante directo, pero fijémonos que en este segundo texto estoy expresando una opinión a través de la palabra detestable, de ese adjetivo detestable. Lo que estoy haciendo es dar cuenta de una opinión, ¿sí? Te estoy dando yo mi punto de vista. Y si así si seguimos más adelante, fijémonos en la segunda oración, por ejemplo. ¿Qué adjetivo? No solamente son adjetivos, ¿no? También yo puedo tener sustantivos, verbos valorativos, ¿sí? Pero bueno, justo aquí se da el caso de que son adjetivos. ¿Está cuestionada? En la segunda oración, a ver. Puede ser la parte que dice estado crítico, profe. Bien, estado crítico, crítico, exactamente el adjetivo crítico, ¿sí? Bien, en la tercera, ahí la compañera decía muy cuestionada. Bien, esa es la tercera oración. Está bien lo que dijiste, pero estaba en la tercera oración, ¿sí? Fijémonos, si nosotros seguimos haciendo este análisis en todo el texto, vamos a poder observar que aparecen valoraciones en casi todas las oraciones o en la gran mayoría de las oraciones que nosotros estamos observando en este texto. Entonces, de esa manera yo voy a poder fundamentar que estoy ante un texto que pertenece al tipo textual argumentativo en este caso, ¿sí? Y lo que va luego pronunciando hacia más adelante, ¿no? Fijémonos, a ver, tratemos de hacer con estos dos textos que más o menos ya hemos determinado cuáles son los tipos de textos, los tipos predominantes, perdón, la secuencia predominante, para poder también luego determinar cuál va a ser las secuencias auxiliares en cada uno de los casos. Pero antes de eso, sí. Le hago una consulta. ¿Podría Sí. ser que tiene o que comienza con el tipo de texto narrativo cuando dicen el día de hoy se llevó a cabo una audiencia? Bien, pero acordate, no tipo de texto, sino secuencia, ¿no? Sí. Secuencia, Ah, ¿sí, Jonathan? ¿Sí? Porque el tipo de texto vendría a ser el que más predomina o la secuencia predominante. Entonces nosotros acá dijimos que el tipo de texto es argumentativo, ¿verdad? En el 2. sí. Pero como secuencias, ¿qué vamos a tener? Como dominante la argumentativa, y vos recién me dijiste, bueno, tengo además, creo que aparece otra secuencia. Bien, esa otra secuencia que vos estás diciendo, Jonathan, es una auxiliar, que es la narrativa.
perfecto, ¿sí? Pero es una secuencia auxiliar, acordate, ¿sí? Secuencias dominantes, que es lo que nosotros ponemos de la mano, entre comillas, de la tipología textual, y las secuencias auxiliares. ¿Bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Veamos ahora, que se me estaba pasando un poquito, la clase de texto género discursivo. ¿A qué clase de texto género discursivo va a pertenecer este texto? Ya casi digo. Este texto que tiene el título La contaminación del riachuelo, otra vez en el centro de la polémica, que está publicado el 28 de noviembre. Sí. Profe, ¿puede ser un artículo de alguna revista científica? Bien, puede ser un artículo periodístico. ¿Qué más puede ser? Una noticia. Una noticia. Muy bien, una noticia. Bien, también. Cualquiera de las dos es válida. Lo que pasa es que aquí, como no tenemos todos los datos, quizás si dijera, por ejemplo, no sé, revista muy interesante, ¿no? Entonces ahí yo diría, una revista científica, un artículo de una revista científica. O si dijera, no sé, diario página 12, entonces diría, es una noticia. Y así. ¿Ven? Teniendo todos los datos completos, uno puede hacer un análisis mucho más, más seguro. ¿Cómo? No escuché, perdón. No sé quién habló recién. ¿No? ¿Alguien dijo algo? Sí. Sí. O sea, dijeron artículo de revista científica, si este texto estaría dentro de, de- de ese género discursivo, yo creo que sería un poco más complejo o sea, estarían hablando de las consecuencias que trae el río o la contaminación, no sé, algo, o sea, yo lo veo como que para mí no entraría en una revista científica, porque incluso cuando dice sección sociedad va dirigido como a un público más que no se especializa tanto en eso, entonces para mí iría como noticia directamente. Bueno, bien, ¿sí? Fíjate, los fundamentos que estás dando vos son bastante válidos, ¿sí? Esto de estar incluido en una sección, ¿sí? Que probablemente no conozco todas las revistas científicas, pero probablemente en una revista científica no voy a tener una sección sociedad. Entonces, ese dato es importante considerar para poder decir, bueno, no estamos ante un artículo de una revista científica, sino que lo más probable es que esto solamente esté ante una noticia porque no hay un tratamiento más profundo del tema, sino que hay un tratamiento bastante liviano, ¿no? Comprometido porque obviamente está dando una postura, pero liviano, digamos, ¿no? Medio light, entre comillas, del tema, pero hay una postura. Entonces, en ese sentido, sí puede decir que pertenece solo o que es como clase de texto una noticia, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, como no tenemos los datos, si alguno pondría este artículo de una revista científica, probablemente como no les hemos dado todos los datos, probablemente por ahí se lo podríamos dar por válido. Sin embargo, tus argumentos, Jonathan, son bastante fuertes para poder decir que estamos más bien ante una noticia, ¿sí? Lo de sección y demás, todos los elementos paratextuales nos guían a pensar lo que estás diciendo, ¿sí? Está muy bien. Bien, avancemos a ver un poquito más. No sé si alguien más quiere decir algo, si están de acuerdo con lo que dijo el compañero. Profe. Sí. Entonces, al final quedó como tipología textual dominante, ¿vendría a ser argumentativa? ¿O cuál sería? Exactamente. Argumentativa, ¿sí? Esa es la dominante. Sin ningún lugar a dudas, hemos observado que hay una postura respecto al tema, hemos observado que hay predominio de subjetivemas, por lo menos hasta las oraciones que hemos mirado. Fíjense, desde el título también tenemos esta cuestión de estar dando cuenta de lo que es, por qué se habla en este caso de la contaminación y por qué es argumentativo, porque es otra vez en el centro de la polémica, ¿sí?
Entonces, ya desde el título hay una cuestión así de mostrar la argumentación, ¿no? Y después sí podríamos decir, como mencionó recién uno de los compañeros, no recuerdo ya quién era, que dijo que como una de las secuencias auxiliares probablemente podríamos decir que que tenemos, además de la predominante argumentativa, como auxiliar, una de las auxiliares puede ser la narrativa, ¿no? Cuando dicen el día de hoy, entonces está hablando de un tiempo específico, se llevó a cabo una nueva audiencia, entonces ahí hay narración, pero ese es auxiliar. ¿Estamos? Gracias, profe. No, no, de nada. Profe, Entonces, tengo una duda. Sí, pregunte, Lucas, pregunte. Cuando decíamos que estábamos ante un texto argumentativo, hablamos de las valoraciones que daba este autor con adjetivos más personales, Sí. por así decirlo. ¿Eso también podría ser que da lugar a una secuencia descriptiva? No, ¿Este tipo seguramente, de adjetivos? Sí, hay descripción, pero hay valoración. Son adjetivos que son que están no solamente describiendo, sino que esa descripción da cuenta de una valoración. Y esa valoración es lo que va a ser mucho más fuerte. La descripción va a estar puesta en todo caso al servicio de la argumentación. Se describe cómo es algo, por qué el estado cómo es el estado, es detestable, ¿sí? En qué estado están los ríos en estado crítico. O sea, no me sirve solo para describir, sino que cuando uno argumenta, ¿no? También necesita, obviamente, de elementos que permitan, ¿no? Dar cuenta de esa argumentación y de dar fuerza a lo que yo estoy pensando y planteando. ¿Y eso a través de qué lo hago? Y a través de diferentes clases de palabras, adjetivos, verbos, sustantivos, que lo que permiten es darme elementos para poder fundamentar mi postura, ¿sí? Pero, a ver, esos adjetivos, que uno dice, bueno, el adjetivo para qué me sirve para describir, esos adjetivos son valorativos, y no solamente cuando pienso en subjetivemas y en valoraciones, no solamente los voy a pensar desde la perspectiva del adjetivo, también puedo tener sustantivos valorativos. Por ejemplo, yo digo casucha, ¿sí? Digo, no sé, chiquito también, ¿no? Hay valoraciones ahí, ¿sí? Entonces, hay otras clases de palabras que también van a dar cuenta de valoración. Justo en este caso se dio que eran adjetivos los que hemos encontrado hasta ahora, ¿sí? ¿Se entiende, Lucas? Sí, profe. Bien, bueno, espero que esté así. Entonces, a ver, la idea, vamos a mirar ahora de nuevo un poquito las consignas, vamos a volver al práctico para poder visualizar lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y para poder ver también qué es lo que vamos a tener que considerar en cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a ver, acá está el práctico. Vamos a mirar. Bien, a ver, veamos. Me avisan si no, creo que no se ve todavía. Vamos al práctico de nuevo. Veamos las consignas. ¿Sí? Yo voy leyendo y me avisan ya cuando se vea. Creo que ya se vio. ¿Ya se ve? Sí, profe, ya se ve. Bien, gracias. Bien, nosotros tenemos entonces acá 16 textos, de los cuales ya hemos leído, hemos leído solo 2 el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tienen que hacer. La primera parte ya hemos ejercitado con los 2 primeros textos esta primera consigna. Les leo las actividades. La primera, determinar la tipología textual. En cada caso, a partir del prototipo o secuencia dominante. Eso es lo que dijimos recién. En el texto 1, por ejemplo, dijimos expositivo o explicativo, ¿no? Están en una, menos mal, así no nos peleamos.
Tipología textual expositiva explicativa, entonces como secuencia, quizás dominante, vamos a decir expositivo explicativa. Y como auxiliar, por ejemplo, podrían decir descriptiva, ¿no? Que es, voy sacando de lo que han dicho, ¿no? Como clase de texto o género discursivo, bueno, yo les dije ahí, no les pregunté. Por ejemplo, puede ser manual o puede ser enciclopedia, ¿no? Porque no hay datos precisos en este caso. ¿Sí? ¿Cuál sería el discurso social de este primer texto? ¿Qué se les ocurre? Científico. Bien, discurso social científico. ¿Sí? Exactamente. Podría ser también. ¿Cómo? Perdón. Educativo podría ser. También, exactamente, sí podría decir pedagógico o educativo, porque si está en un manual, por ejemplo, ¿sí? Puedo decir pedagógico o educativo. ¿Sí? Educativo, mejor como decís, Gabriel, educativo. ¿Sí? Pedagógico nos puede remitir a otro ámbito. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que por ahí lo que puede ayudarnos a determinar el discurso social es la práctica, ¿no? De la que deviene ese discurso. En el segundo caso, a ver, hagamos el ejercicio de manera oral del segundo texto, ¿no? Del que leímos recién. ¿Cuál sería el tipo de texto? Dijimos recién. Argumentativo. Bien, argumentativo. Y por ende, si el tipo textual es argumentativo, ¿cuál va a ser la secuencia dominante? Argumentativo. Argumentativa, exactamente. ¿Sí? Eso tiene que estar así bien grabado a fuego. ¿Sí? Si yo digo tipo textual argumentativo, la secuencia dominante o envolvente va a ser la argumentativa. ¿Sí? ¿Y cuál podría ser una auxiliar? La narrativa. Bien, que es la que mencionó uno de los compañeros, puede ser la narrativa. ¿Sí? Clase de texto, género discursivo, ¿no? Uno de los compañeros, creo que fue Jonathan, fundamentó bastante bien porque él no lo consideraría un artículo de una revista científica, más bien lo consideraría una noticia. Y en ese sentido, si es una noticia, fíjense cómo cambiaría el discurso social. Si es noticia, ¿a qué discurso social pertenecería? Periodístico. Exactamente, ¿sí? Al periodístico, ¿sí? En cambio, si fuera, por ejemplo, si no tuviera los datos de las fechas y sección y demás, y uno por ahí podría decir, bueno, quizá pertenezca a una revista científica, pero no es el caso. ¿A qué discurso social pertenecería? Científico académico. Al científico académico, bien, ¿sí? ¿Estamos? Más o menos, ¿ven cómo tendrían que completar este cuadro, esta tabla? ¿Sí? Sí, ¿Se sí, entiende? sí. Bien. Recordemos que esto lo tenemos que hacer entonces con solo, vuelvo a repetir, solo con los textos que tenemos marcados aquí, que están grisados además, ¿no? 3, 4, 8, 10, 11 y 15. Bueno, acá dice los demás serán analizados en clase, no llegamos con todos porque teníamos que ver un poquito la diapositiva, pero por lo menos con que veamos dos bien, ya estamos, ¿sí? Son obligatorios solo esos, ¿bien? Si quieren hacer alguno más como como práctica, no está mal, pero obligatorios son esos que están ahí, ¿no? Tienen que hacer 6 textos, ¿bien? De los 16, no tienen que hacer los 16. 6 sí o sí que son esos 6, no cualquier 6, ¿no? Los 6 que están ahí marcados. Segunda consigna. Propone ejemplos de las secuencias prototípicas de cada texto, mediante citas de proposiciones o conjuntos de proposiciones que configuran cada textualidad. Registra esta información en la tabla B. Solo debes analizar de manera individual para subir a Classroom los textos marcados en gris, a saber, 3, 4, 8, 10, 11 y 15. ¿Sí? Los demás, bueno, lo estamos mirando un poquito ahora. Entonces, fijémonos acá. Cuando nosotros les pedimos en esta tabla B ejemplos de secuencia dominante y ejemplos de secuencias auxiliares, lo que le estamos pidiendo entonces es que ustedes vuelvan a revisar los textos que tenemos aquí, los textos para el práctico, y de ahí tomen
oraciones, proposiciones que son un poquito más cortitas, por eso ahí dice citas de proposiciones o conjuntos de proposiciones que me permiten a mí decir que estoy ante esa secuencia dominante y esas secuencias auxiliares. Hagamos el ejercicio ahora, ¿sí? Vamos a buscar, voy a poner de nuevo, vamos a los textos 1 y 2, y vamos a ver qué proposiciones o conjuntos de proposiciones podríamos tomar para poder dar cuenta que estamos ante esas secuencias dominantes y auxiliares que hemos reconocido el día de hoy. Por ejemplo, en el primer texto, que se llama la contaminación ambiental, no tenemos más datos. Dijimos, varios dijeron descriptivo, expositivo, explicativo, argumentativo ya dijimos que no. Como predominante dijimos expositivo, explicativo. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver esa secuencia dominante? ¿Qué oración? En la primera oración, profe. Muy bien. Hay una bien, definición. Lucas. Perfecto, Lucas. Ahí en la primera oración, a través del verbo ser. En la segunda también, fíjense que inicia con el verbo ser. ¿Sí? Ambas están mostrando, ¿sí?, la definición o los rasgos que me permiten determinar qué es Profe. la contaminación. Sí, Antonella. Profe, ¿puede ser también esa oración donde dice, esta cantidad relativa puede expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el volumen del medio receptor de la misma? Ahí puede ser. También, exactamente, sí. Nada más que, bueno, ahí estaría un poquito remitiendo a una idea anterior, esta cantidad relativa, ¿no?, que remite a la oración anterior. Entonces, por ahí es importante que tratemos de tomar las ideas completas, ¿sí? En ese caso. Sí define lo que es la contaminación, porque es el desequilibrio y demás, del que ya se habló más arriba, pero justo donde dice esta cantidad relativa remite a lo que aparece en la oración anterior cuando habla de esa cantidad relativa. ¿Sí? ¿Se entiende, Antonella? Sí, profe. Bien. Pero sí, básicamente cuando nosotros pensamos entonces en expositiva explicativa, vamos a tener que considerar, ¿no?, las definiciones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más podríamos, qué otra secuencia podríamos considerar en este caso? Si tratamos de buscar así ejemplos de otras secuencias en este texto. Al final, profe, cuando dice los contaminantes por consistencia se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, ahí, ¿qué secuencia tenemos, Jonathan? Me olvidé. No, profe, no. Cuando yo doy como una tipologización, en este caso, una clasificación. ¿Explicativo? Es explicativo, sí, es la predominante. Estamos tratando de buscar un auxiliar. ¿Descriptiva puede ser, profe? Muy bien, descriptiva, exactamente. ¿Sí? Pues ahí te trataba de tirar ahí una ayudita, Jonathan. La tipologización, la clasificación, por ejemplo, esa estaría dentro de lo que es la descriptiva. ¿Bien? Entonces ahí podríamos decir que un auxiliar es esa. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, a ver. Vamos ahora a mirar en el otro texto, por lo menos con que logren determinar, bueno, sí o sí un ejemplo de la predominante, sí o sí, y por lo menos un auxiliar. Nosotros le ponemos ahí auxiliares, porque somos súper ambiciosas y nosotras consideramos que van a encontrar varias y que las van a poder reconocer y marcar y lograr plasmarlas en el papel. Pero si no es posible, o en la computadora, de última, porque es lo que estamos viendo, no es posible por lo menos una secuencia auxiliar, por lo menos, está en plural, fíjense ustedes, pero con que logren visualizar una, ya estamos, ¿no? Una auxiliar. Bien, veamos ahora el segundo texto, y hasta ahí nomás llegaríamos ya el día de hoy. En este segundo texto, fijémonos, dijimos que como secuencia predominante, dominante, envolvente, teníamos la argumentativa, ¿verdad? ¿Dónde ven ustedes
un conjunto de proposiciones o una proposición. Hay muchas, pero a ver, si tuvieran que poner un ejemplo, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Me repite la pregunta, profe? Disculpe. Sí, también Aldana. Ahora estamos tratando de hacer el mismo ejercicio que hicimos con el texto 1 en el texto 2. Entonces, primero estamos buscando ejemplos de proposiciones que sean argumentativas, porque es la predominante en este caso, en este texto. Profe, puede ser donde dice, es una responsabilidad social, las empresas y los particulares deben tomar conciencia de la contaminación. ¿Ahí puede ser? Bien, 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 perfecto. ¿Sí? En realidad vamos a encontrar varias proposiciones y eso da cuenta de claramente la predominancia de ese tipo de secuencia. Porque si yo encontraría una nomás, o sea, ahí me doy cuenta que esa es una secuencia auxiliar y no predominante. ¿Sí? Pero acá yo tengo muchos ejemplos que van a dar cuenta de lo que es una argumentación. Por ejemplo, así, apenas miro el texto, no sé, segundo párrafo, por ejemplo, el hecho es que el riachuelo sigue contaminado, perdón, y afectando la calidad de vida de más de 5 millones de personas. Podría tomar solo la primera proposición y ya estoy dando cuenta de una argumentación, porque estoy haciendo una afirmación que alguno la puede cuestionar o no, ¿sí? O sea, que es mi postura. El hecho es que el riachuelo sigue contaminado, ¿sí? Y puedo sumarle otra proposición, entonces ahí tendría un conjunto de proposiciones y afectando la calidad de vida de más de 8 millones de personas. ¿Sí? Y así. ¿Qué otra secuencia tenemos? ¿Qué secuencia auxiliar? Que ya la han dicho, ¿no? Pero a ver, quiero ver si nos hemos estado escuchando. Narrativa, profe. Narrativa. Bueno, muy bien, narrativa sí se escucharon. Qué bueno. Por ejemplo, al comienzo al principio del cuerpo, sí. del texto. Bien. En el día de hoy se llevó. Bien, ¿sí? Fijémonos que ahí tenemos la cuestión de narrativa, ¿no? Hay una cuestión de tiempo, ¿sí? Espacio, verbos de acción, ¿sí? Todas las características que dan cuenta de la narración. ¿Bien? ¿Estamos entonces hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende todo lo que tienen que hacer entonces? En el primer punto, solamente identificar. ¿Sí? Volvemos a los cuadritos. Solamente identificar en los textos que están, bueno, en los que está grisado aquí, solamente esos números, tipo de texto, secuencia auxiliar, dominante. La dominante tiene que ser la misma que la tipología textual. Luego, determinar el género discursivo y el discurso social al que pertenece. ¿Sí? Y luego, en el segundo punto, lo que tenemos que considerar son ejemplos de secuencia dominante y de secuencias auxiliares. En esos casos lo que tenemos que considerar, como dice la consigna, es una proposición o un conjunto de proposiciones que me den cuenta y que me permitan demostrar, ¿sí?, que es esa secuencia dominante y son esas secuencias auxiliares las que yo he detectado. Por supuesto que las tienen que titular acá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el texto 1, voy a decir, ejemplo de secuencia dominante, explicativa expositiva, 2 puntos, comilla, y pongo ahí mi proposición o secuencia de proposiciones, cierro la comilla. Ejemplo de secuencias auxiliares, descriptiva, 2 puntos, comilla, y pongo mi proposición o secuencia de proposiciones que me permiten afirmar que estoy ante esa secuencia auxiliar que he enunciado al principio, y cierro la comilla. ¿Estamos? Sí, profe, queda clarísimo cómo